Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a este nuevo encuentro con la Academia de Ciencias Exactas, la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y el Centro Cultural de la Ciencia, el C3. Como todos los meses, una vez por mes, nos encontramos para hacer un encuentro con científicos destacados de nuestro sistema científico, para hablar de distintos temas que se investigan aquí, en el país. Ustedes habrán visto la leyenda que encabezó la charla de hoy, y se refiere a que hay quienes plantean que habría que privatizar el CONICET o cerrar, entre comillas, el CONICET y pasarlo a la gestión fuera del Estado. Sin embargo, no hay país en el mundo que se haya desarrollado sin ciencia, y la ciencia de avanzada, la ciencia de riesgo, la ciencia básica, siempre está financiada por el Estado. Así que hoy vamos a aprovechar nuestro encuentro de hoy para darles a conocer algo de lo que investigan nuestros científicos aquí en la Argentina. Y así como es importante conocer el tiempo todas las mañanas, por lo menos en mi caso, yo me llamo Nora Bar, soy periodista científica y tengo el privilegio de coordinar estos encuentros. Así como todas las mañanas uno se fija a ver cómo va a ser el tiempo del día, para la agronomía es fundamental conocer qué le depara la meteorología. Todo eso tiene que ver con la Tierra, ¿no es cierto?, con la atmósfera, con factores terrestres. Pero hay otra meteorología, que es la meteorología espacial, que ocurre en el espacio, más allá de los confines de nuestro planeta, pero por supuesto también influyen en la vida en la Tierra. Para hablar sobre esto y conocer un poquitito más, tenemos hoy, en este encuentro que se llama Meteorología Espacial del Sol a la Tierra, a dos invitados realmente de lujo. Una es la doctora Cristina Mandrini. Le pido a Cristina que habilite su cámara, así todos la vemos. Hola Cristina, ¿cómo estás? Hola Nora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Cristina es doctora en física, investigadora superior del CONICET en el Instituto de Astronomía y Física del Espacio, es presidenta de la División Sol y Heliosfera de la Unión Astronómica Internacional para el periodo 2021-2024 y profesora honoraria del University College London. Es editora en jefe de la revista internacional Solar Physics, de Springer, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y de la Academia de Ciencias del Tercer Mundo, the World Academy of Sciences. Ha recibido numerosos premios, entre los que se destaca el Premio a la Trayectoria que otorga precisamente la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Y también tenemos como invitado al doctor Sergio Dasso. Sergio, te pedimos que te pongas en cámara. Hola, ¿cómo estás? Muchas Hola gracias Nora, ¿qué por tal? Un gusto. acompañarnos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en estos días turbulentos. Sergio es doctor en física, postdoctorado en el Centro Goddard de la NASA, investigador principal del CONICET en el Instituto de Astronomía y Física del Espacio, y profesor en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Además, es fundador del Laboratorio Argentino de Meteorología del Espacio, que tiene sedes en Buenos Aires y en la base Marambio, en la Antártida, una de las más australes. Vicedirector del Consorcio Mundial de Centros Regionales de Alertas de Meteorología del Espacio, asesor en temas de meteorología del espacio para la Organización Mundial de Meteorología, que desde el próximo año tendrá una presidenta argentina y mujer, la doctora Celeste Saulo,
recibió varios premios, como la doctora Mandrini, destacándose el otorgado por la Asociación Latinoamericana de Geofísica Espacial. Sergio Dasso también es fundador del Laboratorio Argentino de Meteorología del Espacio, perdón, eso ya lo comentamos, y actualmente es vicedirector del Consorcio Mundial Space Weather. Es asesor, como decíamos, en los temas de meteorología espacial de la Organización Mundial de Meteorología. Bueno, repetí un poquitito las funciones y los méritos de Sergio, pero nunca viene mal en estos tiempos en que muchas veces se pone en duda el valor, lo importante de la tarea de nuestros investigadores. Como ven, como siempre decimos, y tenemos que repetirlo siempre, realmente un lujo que nos damos. Tenemos por delante alrededor de una hora y pico para charlar sobre estos temas, y bueno, como nosotros somos legos, queremos saber un poco más sobre esto que es la meteorología espacial, y la invitamos a Cristina a que nos cuente un poco de qué se trata. Bueno, voy a poner mi presentación. Un momentito, a ver. Ahí está. Ok. Bueno, la primera pregunta que uno se hace es ¿qué es la meteorología espacial? O dicho de otra manera, y como empezó diciendo Nora, ¿qué es el tiempo en el espacio? Porque la meteorología tiene que ver con el tiempo. O sea, es el tiempo en el espacio por analogía al tiempo en la Tierra. Si uno busca qué es la meteorología espacial o meteorología espacial en Internet, puede encontrar varias definiciones, pero todas coinciden en que es el conjunto de condiciones ambientales cambiantes en el medio interplanetario que está dado por la radiación del Sol, el viento solar y su campo magnético, que se extiende hacia la heliosfera, donde la heliosfera es la región del espacio en la que el Sol tiene influencia. También coinciden en que la meteorología espacial está dominada fundamentalmente por la actividad solar transitoria. Cuando uno habla ahora de actividad solar, no puede evitar pensar o hablar de las primeras observaciones de un fenómeno activo solar, que son las manchas solares, hechas con un telescopio por Galileo en 1610. Lo que ven abajo y a la derecha es una animación hecha con los dibujos a mano de Galileo del tránsito de manchas sobre el disco solar. Este tránsito se debe a la rotación del Sol. Galileo iba dibujando a lo largo de los días cómo se modificaban esas manchas y en qué lugar estaban. Esto llevó a Galileo y a otros científicos de la época a decir que las manchas solares eran un fenómeno propio de nuestra estrella y no era la sombra proyectada de algún planeta sobre el disco solar, que era lo que se había planteado. Ahora, uno habla de manchas y lo primero que hay que decir que es una mancha. Las manchas solares son zonas oscuras que se ven sobre la primer capa visible de la atmósfera solar, que se llama fotosfera. Las manchas, allá por 1908, George Ellery Hale observó y mostró que eran concentraciones de campo magnético intenso. En general, las manchas aparecen de a pares y forman lo que se llama una región activa en el Sol. Si miran acá arriba, a la derecha, ven la comparación del tamaño de un conjunto de manchas con la Tierra. Esta es la fotósfera, esta es la ubicación de un conjunto de manchas, y lo que ven a la izquierda son datos reales, observaciones del Dutch Open Telescope, que es un telescopio de muy alta resolución que está en las Islas Canarias, en donde se ve la evolución de una mancha. La zona más oscura, bueno,
digamos, se llama umbra, la zona más clara se llama penumbra y está rodeada de una granulación que tiene un tamaño típico de unos 1500 kilómetros. Hacia 1843, Samuel Schwab observó que el número de manchas variaba con un periodo de alrededor de 11 años. A esto se le llama el ciclo de Schwab o el ciclo de actividad solar. Lo que ven en la gráfica más extendida son 400 años de observaciones de manchas. Pueden ver, los picos corresponden al máximo de cada ciclo solar. La duración del ciclo es de alrededor de 11 años, no todos los ciclos duran exactamente 11 años, pero además hay perturbaciones, variaciones, uno en el alto de los ciclos. Y hay épocas en donde se observaron poquitísimas manchas y épocas en que se observaron un poco más de manchas, pero menos que en otras épocas, como por ejemplo acá, en esta zona de este conjunto de ciclos. O sea que el ciclo solar, que tiene ese periodo, sufre variaciones. A veces es más alto, a veces es más bajo, y a veces parece que no hubiese estado, aunque en realidad sí, los estudios muestran que estuvieron, pero con poquitísimas manchas. A esto es lo que llamamos actividad solar de largo plazo, o sea, el ciclo y sus modificaciones. Y esto da origen a otra ciencia que es la climatología espacial, por analogía al clima terrestre. Entonces tenemos tiempo espacial y clima espacial. El clima espacial, que es una ciencia reciente, combina las ciencias espaciales y atmosféricas con el fin de comprender los cambios de largo plazo en el Sol. Y estos cambios de largo plazo afectan a la heliosfera solar y también al entorno terrestre. Bueno, como esto termina más o menos en el 2010, yo acá agregué el ciclo solar 23-24 y los primeros años del ciclo en el que estamos actualmente, que es el 25. En rojo es la predicción que se hace sobre la evolución de este ciclo. Ahora, sumado a la actividad en escalas temporales del ciclo, tenemos fenómenos que ocurren en escalas temporales de minutos a horas. Y esta es la actividad solar transitoria. La actividad solar transitoria está fundamentalmente dada por dos fenómenos, uno que son las fulguraciones y otro que son las eyecciones coronales de masa. ¿Qué es una fulguración solar? Una fulguración solar es un fenómeno violento de liberación de energía. Se observa sobre el disco del Sol como un aumento brusco del brillo en alguna zona localizada que está asociada a una región activa. En pocos minutos se liberan 10 a la 33 ergios. Bueno, 10 a la 33 tal vez no diga nada, pero esa es la energía que podría alimentar a todo el mundo durante 20.000 años, para que tengan idea de la cantidad de energía que se libera. Haciendo la cuenta y considerando el consumo per cápita en kilowatt hora en la República Argentina, yo hice la cuenta y me da que una fulguración nos alcanzaría para alimentar a nuestro país durante 200 millones de años, lo cual es mucho. Lo que pasa es que esto pasa muy de golpe y nosotros no queremos toda esa energía de golpe. Estos fenómenos calientan la corona a varias decenas de millones de grados y emiten partículas energéticas al medio interplanetario. Lo que están viendo en esta foto, en el borde izquierdo inferior, es el telescopio H-Alpha Solar Telescope for Argentina, o ASTA para nosotros, con la cúpula abierta observando el Sol, en San Juan, en el Observatorio Félix Aguilar. Esta imagen es del ASTA y muestra un aumento de brillo en la cromósfera solar, que es la siguiente capa de la atmósfera solar. Primero está la fotósfera, después la cromósfera. En la siguiente diapositiva hay una película de datos reales
de un instrumento, el Atmospheric Imaging Assembly, a bordo de un satélite que orbita la Tierra, que muestra, voy a empezar acá otra vez, que muestra una fulguración, un aumento de brillo, la formación de una serie de arcos. Estos arcos son de origen magnético y los vemos porque el plasma está contenido o atado al campo magnético y lo que vemos es la emisión del plasma. Y si miran un poco más a la izquierda, por acá más o menos, van a ver que se produce una eyección. La eyección de una estructura que se llama filamento. Es una estructura que vemos a la altura de la corona solar. Ahora, tenemos las fulguraciones solares como fenómeno transitorio, pero también tenemos las eyecciones coronales de masa. Las eyecciones coronales de masa son los eventos eruptivos más energéticos del sistema solar. La energía que libera es comparable a la energía liberada por una fulguración, pero lo que sucede en este caso es que campo magnético y plasma se expulsan del Sol hacia el medio interplanetario. Más o menos la media es de 10 a la 12 kilogramos a velocidades medias de 500 kilómetros por segundo. Lo que están viendo acá es una eyección de un filamento, o sea, una eyección coronal de masa, la eyección de un filamento cercano al borde del disco y el aumento de brillo de la fulguración que acompaña a la eyección del filamento. Las eyecciones y las fulguraciones a veces ocurren asociadas y a veces ocurren unas y las otras no. Ya podemos tener fulguraciones sin eyecciones y eyecciones sin fulguraciones. Si miran la imagen que está arriba y a la derecha, esta es una imagen compuesta de dos coronógrafos. Un coronógrafo es un instrumento que posee un ocultador que oculta el disco solar y permite ver a la corona extensa, más extendida, dado que la corona tiene una densidad mucho menor a la del disco solar. Si dejásemos el disco solar no podríamos ver bien la corona. Acá hay un ocultador, este chiquitito que está acá, que cubre hasta 1,5 radios del Sol. Se ha superpuesto el disco solar también por comparación. Y el segundo es un ocultador que cubre hasta un poco más de 3,5 radios del Sol. Lo que están viendo son todas las eyecciones coronales de masa a lo largo de 20 días en el año 2000. Bueno, entonces, tenemos fulguraciones y eyecciones coronales de masa. ¿Qué pasa una vez que el plasma y el campo dejan el Sol? O sea, que se produce la eyección. El plasma y el campo viajan por el medio interplanetario con el viento solar hasta llegar a la Tierra. Cuando llegan a la Tierra, el campo que transporta la eyección coronal de masa interactúa con el campo de la Tierra, el campo geomagnético. Se produce una reestructuración del campo geomagnético e ingresan partículas aceleradas a la alta atmósfera de nuestra Tierra, fundamentalmente por los poros, y se generan, y bueno, estos óvalos, que son los óvalos aurorales, y uno ve hermosas auroras. Pero no solamente hay hermosas auroras, que son muy bonitas, sino que también esta llegada y reestructuración del campo, este ingreso de partículas aceleradas a nuestra alta atmósfera, puede producir fenómenos que perjudican mucho a nuestra tecnología, como les va a comentar Sergio en la siguiente charla. Ahora, antes de dejarlo hablar a Sergio, quiero mostrarles una herramienta con la que cuentan los científicos solares, espaciales y aquellos que predicen o pronostican el tiempo en el espacio. En esta diapositiva les muestro una erupción de un filamento del 15 de julio del 2022, vista de frente a la Tierra. El filamento está acá, es esta región oscura, y lo van a ver
eyectarse hacia, digamos, este es el norte del Sol, hacia el norte y la derecha, digamos, que para un físico solar este es el oeste del Sol, o sea, hacia el noroeste del Sol. Y acá ven la eyección coronal de masa, esta está vista de frente a la Tierra y esta está vista levemente de lado por el coronógrafo de un satélite que se llama Solar Terrestrial Relation Observatory, y también ven que se dirige al noroeste. Este satélite está en este momento, o sea, el 15 de julio del 2022, en una órbita cercana a la Tierra. En la siguiente diapositiva, lo que pueden ver es el resultado de una herramienta llamada Donkey. Donkey son las siglas en inglés de este nombre que está acá. Y esta herramienta se corre en tiempo cuasi real en el Centro de Modelado Coordinado por la comunidad de NASA. Donkey es una herramienta que consta de 2 simulaciones numéricas, y esas simulaciones que corren en tiempo cuasi real y utilizando datos observacionales del Sol, hacen lo siguiente. La primera simulación modela el campo magnético interplanetario, que son estas líneas de rayitas negras y blancas, después voy a explicar mejor esta figura, y la primera expansión del viento solar. La siguiente simulación modela el viento solar en 3 dimensiones en la heliosfera hasta aproximadamente la órbita de Marte. Todo eso lo hace en base a datos observados del Sol, y modela la densidad del viento, la velocidad. A estas 2 simulaciones numéricas, que de vuelta corren en grandes computadoras y en tiempo cuasi real, se le suman los datos observados por los cronógrafos de alguna eyección. O sea, se calcula una vez que se eyecta prácticamente inmediatamente la masa, la velocidad y la dirección y sentido de la eyección. En esta figura están viendo la variación de densidad en el plano de la eclíptica. El plano de la eclíptica es el plano medio de la órbita terrestre. La densidad, o sea, van a ver que aparece acá una eyección en el borde del Sol que avanza, es esta zona amarilla y naranja, y cuando llega a la Tierra es el puntito amarillo, Marte es el puntito rojo, Mercurio es el naranja y Venus es el verde. Todos los otros rombos y cuadrados son satélites que se encuentran en órbita a las distancias en donde los ven acá en la figura. Entonces, ¿qué hace Donkey? Donkey lo que nos dice es, o predice, dada la eyección, en qué día aproximadamente, acá tienen el día corriendo, va a llegar a la Tierra y qué va a recibir la Tierra. En este caso, la eyección, que fue prácticamente desplazada hacia el noroeste, golpea de flanco a la Tierra, o sea, a ver si acá está mi puntero, golpea de flanco a la Tierra, y Donkey predice que llega en unos 3 días y medio, más o menos. Esto es una simulación, no es un estudio, no son datos reales los que están viendo, son los resultados de la simulación. El error de estas simulaciones está en aproximadamente 6 a 10 horas, y en particular el error de esta simulación en la llegada de la eyección coronal de masa a la Tierra fue de 7 horas. Entonces, esta herramienta ayuda en la predicción de cuándo vamos a recibir el efecto de la eyección en nuestro planeta. Estas 2 figuras que están acá son cortes distintos porque la simulación es tridimensional, cortes distintos, o sea, distintos planos de lo mismo que están viendo acá a la izquierda. Entonces, esto es todo lo que yo les quería decir.
hasta que Sergio les empiece a hablar de los efectos sobre nuestra Tierra. Pero antes de terminar, quiero decir que el grupo de trabajo al que pertenezco y que es conocido internacionalmente y tiene colaboraciones internacionales, hace su aporte a la comprensión del origen de los eventos solares transitorios que ustedes vieron, gracias a la inversión estratégica que el Estado ha hecho en la educación pública y en el desarrollo de esta área de investigación. Les agradezco mucho por haberme escuchado. Muchísimas gracias, Cristina. Sí, bueno, como periodista debo decir que es un orgullo diario poder reportar y charlar con nuestros científicos sobre sus trabajos, sobre sus descubrimientos y ver cómo se los valora internacionalmente. Es algo notable porque en todas las áreas hay científicos al máximo nivel. Y todas estas cosas que tal vez para quienes no estamos en el tema parezcan tal vez un poco, digamos, como un lujo, ¿no? Estudiar estas cosas, no son ningún lujo, porque afectan muchísimo al planeta, nos afectan a todos nosotros. Quiero recordarles que pueden hacer sus preguntas por el canal de YouTube, quienes quieran hacerlos, si tienen preguntas, las van mandando, las vamos a retomar al final de la charla, pero yo aprovecho y antes de que pasemos a la siguiente charla, te quería preguntar, ¿se puede anticipar la actividad solar transitoria o es algo que nos toma así de improviso? En eso trabajamos. O sea, Donkey, la herramienta que mostré, hace una predicción luego que pasó. Los físicos solares, lo que tratamos de entender el origen. A ver, ¿qué modificaciones del campo magnético solar? ¿Qué cambios? Si hay eyecciones antes, previas, jets. O sea, lo que tratamos de ver todo eso y de modelarlo, quisiéramos, aunque estamos lejos, poder predecirlo antes de que ocurra. O sea, nuestro fin, con esto que yo digo, nuestro aporte al estudio del origen, es poder encontrar cuáles son las condiciones en la región activa que pueden dar lugar al fenómeno. ¿Qué es lo? Y siempre vamos a hacerlo, o sea, no somos falibles, o sea, va a haber un rango de probabilidad, pero nuestro estudio se basa en eso. ¿Qué es lo que tiene que suceder en el Sol para que se dé este evento? O sea, eso es el fin de nuestro trabajo. Claro. O sea, bueno, tengo que confesar que fue algo realmente impresionante ver esas fulguraciones, esas eyecciones. Me hizo volver un poco a mi niñez, cuando uno dibuja el sol como un gran círculo con unos rayitos pequeños. Y sin embargo, las imágenes que vimos, que son imágenes en vivo y en directo, tomadas por las observaciones, por los instrumentos, muestran un disco pequeño, pero con un alcance de esa energía, que es enorme, o sea, se ve chiquitito el disco solar al lado de la influencia de hacia dónde llegan todos esos, vamos a decir, en el habla cotidiana, rayos, que serían las eyecciones, plasmas o el nombre científico, digamos, que tengan. sí, es cierto eso, sí. La Eh, eh, influencia del Sol termina en el borde de la heliosfera. El borde de la heliosfera está más allá de Plutón, bastante más allá. o sea, estamos todos dentro de esa Burbuja. de esa burbuja que es nuestra burbuja, digamos, nuestro hogar, pero Sí, todos abrazados por la energía del sol. sí. ¿Y esas eyecciones se desplazan a la velocidad de la luz o van No, más rápido? no, es masa y la velocidad media es de unos 500 kilómetros por segundo, pero hay algunas mucho más rápidas, han llegado a 1000, no quiero decir
1500 o algo así, kilómetros por segundo. Pero Depende de no lo es, energética que sea. No, no, es no es, masa. No, claro, no, no es, es que es lo que masa. nosotros sabemos que se desplaza, por eso hay que poder prever y puede Sí, haber, de acuerdo a las simulaciones, puede haber una diferencia entre sí, el tiempo que uno prevé y el que llega a la Tierra. Si no, sí. bastaría con hacer el cálculo, ¿no? 300.000 No, por no, no, segundo. no, no, no. Hay Claro, modificaciones en el tránsito a través del viento solar. Sí, claro. Bueno, y ahora le vamos a pedir, te agradecemos muchísimo y además que nada. tengas paciencia con nuestras preguntas, invitamos a que no sean tímidos a quienes quieran, o tímidas, quienes quieran hacer preguntas, o tengan alguna duda sobre nuestra estrella, y lo invitamos a Sergio para que nos cuente un poquitito más sobre qué pasa con todo esto, si es para la Tierra soslayable o realmente hay que tener los ojos de nuestros observatorios y nuestros instrumentos detectando realmente la actividad del Sol, porque interfiere muchísimo con nuestra vida. Bueno, vemos que estamos todos sometidos a una influencia enorme del Sol, además del calor, ¿no? Por supuesto, y la luz. Así que bueno. Bueno, gracias Nora. Entonces, continuando con la charla de Cristina, un excelente contexto me da para tomar la posta. A lo que voy a apuntar yo es a que, por un lado, estos eventos, como Cristina mostró en el ciclo solar, con figuras de varias décadas de historia, están ocurriendo con cierta periodicidad en el Sol, y no está ocurriendo algo demasiado novedoso desde el punto de vista del Sol. De hecho, aquí introduzco un recorte del New York Times del año 1940, en particular del 25 de marzo. En la parte de abajo está traducido esta parte del texto, que son los titulares de la nota, y se trata esta nota de en el contexto del periodista de New York Times, de un tornado desde una mancha solar que interrumpe el funcionamiento de cables de teléfono, de telégrafo, por varias horas, y por otro lado también perturbaciones eléctricas que causan estragos. De hecho, 1 millón de mensajes, porque justo ocurrió en marzo y era Semana Santa, que se interrumpieron, que se perdieron, mensajes de teletipos policiales y de prensa. Entonces, esta situación de los efectos que tienen estas tormentas solares manifestadas en el medio interplanetario y que logran impactar con el entorno espacial de la Tierra, vienen ocurriendo desde hace muchas décadas. Sin embargo, lo que voy a tratar de introducir en la charla de hoy es por qué existe un renovado interés en las últimas décadas sobre esta situación. Entonces, esto es un poco lo que va a dar motivo a el desarrollo de la charla. Y en particular, aquí se ve a la derecha y arriba una animación, esto no es verdad, sino que está construido, de un apagón que perfectamente puede ocurrir, y de hecho ha ocurrido en Quebec hace varias décadas, y en algunas otras ciudades. Hoy por hoy se está protegiendo la red eléctrica de grandes ciudades y tampoco hubo eventos tan masivos y tan importantes, pero apagones han ocurrido en la historia, principalmente en países que están más cerca de los polos. Ahora voy a tratar de explicar por qué esa situación es importante para la recepción o el impacto que tienen estos eventos solares. De hecho, las auroras, que son la manifestación que mostraba Cristina en su película, ocurren claramente cerca de los polos. Y entonces voy a enumerar en la parte de la izquierda algunos de los daños o del impacto que eventos severos pueden influenciar. Muchos de ellos lo hacen en mayor o en menor medida. Por ejemplo, daños a redes eléctricas debido a que se generan fluctuaciones geomagnéticas que producen sobretensiones en líneas eléctricas y en transformadores eléctricos. Por otro lado, si nos vamos más al espacio, también existen posibilidades de daños a los satélites, partículas energéticas que pueden dañar naves espaciales. También pueden ocurrir diferentes
ambientes en donde los satélites están naturalmente recorriendo su órbita, y por ejemplo, ha ocurrido hace poco, hace menos de 2 años, una flota de satélites pequeños de Elon Musk, de SpaceX, Starlinks, que ante un evento que no fue muy intenso, hizo que la atmósfera se expandiera, la alta atmósfera se expandiera, y estos satélites pequeños, que ya estaban educados para tener una determinada órbita, una determinada trayectoria, y como eran pequeños no tenían suficiente energía para redireccionarse con intensidad y con fuerza, se vieron sumergidos en un ambiente pastoso, como vamos a hacer la analogía, como si nadaran en dulce de leche en vez de nadar en el aire libre como estaban previstos, debido a la expansión y al calentamiento que sufrió la atmósfera como consecuencia de uno de estos eventos. Y se perdieron como 40 satélites de esta empresa. Es decir, es una realidad que hoy en día ocurre y tenemos que entender mejor cómo protegernos. Las otras cuestiones que pueden ocurrir son intensificaciones de corrientes, también debido a esas fluctuaciones geomagnéticas que producen estos eventos en el entorno de la Tierra, corrientes que van debajo de la Tierra, son llamadas corrientes telúricas, y estas corrientes lo que hacen es recabar la vida útil, y significativamente, de grandes ductos, por ejemplo, que transportan gas o petróleo, y claramente, digamos, nuestro país es un país que tiene grandes ductos que transportan petróleo, gas. De hecho, algunos de ellos conectan con Bolivia o con Chile y pasan a través de la cordillera. Y realmente son ductos extremadamente costosos, de materiales muy especiales, que cavar y hacer el espacio para que pasen estos ductos es costosísimo, y la vida útil está prevista para decenas y gran cantidad de decenas de años. Entonces, si uno de estos ductos pierde vida útil, es realmente un costo muy, muy, muy alto, que si se puede mitigar es realmente algo necesario. Y por otro lado, una cuestión también muy importante es cómo afecta a la aeronavegación. En particular, a la aeronavegación civil, pero tanto militar como civil es afectada. Y en particular, hay 3 efectos, y aquí me voy a detener a hacer un hincapié en lo que está haciendo el mundo para protegerse sobre estos efectos sobre la aeronavegación civil, que es que cuando ocurren estos eventos se perturba fuertemente la ionósfera, que es la alta atmósfera que está ionizada, está compuesta por un gas de partículas con carga eléctrica, y tiene mucha influencia sobre la propagación de ondas de radio. De hecho, yo me acuerdo cuando era chico que me sentaba con mi abuelo, que tenía una radio que tenía bandas en frecuencias tales que nosotros podíamos escuchar radio de Australia, por ejemplo, o de países que el idioma era inentendible, porque justamente la ionósfera puede generar rebotes de estas frecuencias específicas, y tiene una gran influencia en general en todo lo que es radiopropagación en ondas de radio. Y justamente cuando hay estos eventos pueden ocurrir apagones en radio. De hecho, esta figura que está abajo a la izquierda en la pantalla muestra, en esta paleta de colores que se muestra bien abajo, lo que es la máxima frecuencia que es absorbida por la ionósfera. Entonces hay una paleta de colores, y en particular se muestra en este punto negro, que quiere decir que ahí directamente no hubo una absorción absoluta de radio, un apagón, en una situación concreta, peculiar, que ocurrió en el año 2017, y todos los aviones, fíjense que este es el planiferio, o sea, se pueden imaginar la cantidad de aviones que en un momento dado están en este círculo negro, que aparentemente es pequeño, pero si uno hace zoom y ve realmente las dimensiones respecto de la escala de un tamaño de un avión o de las rutas de los vuelos, había muchísimos aviones. Se perdieron las comunicaciones de todos los aviones que estaban en esa región. Realmente fue un misterio, y se entendió, fue el Observatorio de París el que lo descubrió, en el medio de la vorágine de entender qué estaba ocurriendo, que el apagón de radio se debía a una fulguración solar que, al emitir en radio, encandiló a los receptores, y por otro lado
generó modificaciones en la ionósfera. Bueno, este y otros muchos hechos documentados que están en documentos de OASI, que es la Organización Internacional de Aeronavegación Civil, motivaron que desde el año 2019 existe en el mundo un servicio, un sistema que da información sobre alertas de eventos de la meteorología del espacio, que dicho sea de paso, les digo que en inglés se conoce como Space Weather, porque pueden buscarlo a aquellos interesados que nos están escuchando hoy, y hay mucha literatura que está en inglés, en internet, por ejemplo, es lo mismo, Space Weather, meteorología del espacio, y entonces esta información que es adicional a la que reciben los pilotos o las torres de control a la meteorología tradicional, a los reportes de la meteorología tradicional antes de emprender el vuelo, se está llevando a cabo desde el año 2019 y la Argentina en particular, a través del Servicio Meteorológico Nacional, recibe reportes que provienen de esta articulación que hace esta Organización Internacional de Aeronavegación Civil. Es decir, que es una cuestión que está muy vinculada con la tecnología. Necesitamos que nuestra sociedad tenga información, entienda incluso cómo decodificar esa información para poder tomar buenas decisiones. Y bueno, este es uno de los ejemplos que les quería dar. Otro de los malfuncionamientos que pueden generar estos eventos de meteorología del espacio tiene que ver con malinterpretación de la señal de los GPS, de los sistemas de geoposicionamiento. Y entonces, por ejemplo, si estoy usando un localizador, o por ejemplo un avión que tiene un receptor de GPS y desde torre de control saben por dónde está y van traqueando su ruta, podría estar ubicado durante un evento severo de meteorología del espacio en una posición incorrecta. Y eso puede traer grandes problemas, sobre todo cuando hay implementación de aterrizajes automáticos, por ejemplo, cuando la visibilidad no es buena. Y por otro lado, también existen indicios de que durante estos eventos podrían existir incrementos de la radiación que acumulada podría ser nocivo sobre las tripulaciones. En la figura de la derecha, bueno, hay un cartoon, una figura que muestra un poco alguna de otros de los fenómenos que van a terminar siendo afectados por los eventos de Space Weather, que son muchísimos, pero bueno, me pareció que en esta filmina iba a destacar solo esos y vincularlo con lo que es la aeronavegación civil principalmente. Sin embargo, si nos posicionamos en la Argentina, además de que ya la aeronavegación civil claramente nos toca de cerca, porque digamos, tenemos aviones que están circulando por nuestro cielo y son incluso de bandera argentina. Además, tenemos otros sistemas que fuertemente van a requerir de tener información de Space Weather. Por ejemplo, nuestro país es agrícola ganadero y hoy por hoy existe un incremento en la automatización de un montón de sistemas en el campo, por ejemplo, para la recolección de los granos, para el cortado de césped, para un montón de funciones. Hay tractores que ya están educados con rutas que dependen de GPS o de GNSS, que es el término más genérico, porque GPS es una red de satélites de geoposicionamiento de Estados Unidos y existe otra que es Galileo, que es europea, otra que es Beidou, que es de China. Hay diferentes países tienen sus redes. GPS es la más conocida, pero hay un montón de otras. Y entonces, si hay un evento severo, podría ser que uno de estos tractores erre su rumbo, porque según él está yendo por la ruta correcta, pero como le está engañando la interpretación de la geoposición que le está dando el satélite por culpa de la perturbación en la ionósfera debido a un evento solar, entonces podría meterse en el granero y romper el galpón, por ejemplo. O dejar un paño sin colectar granos, o en fin, cualquier otro tipo de daños. Incluso cosas más sensibles a los GPS son las puntas que perforan pozos petroleros. Y sabemos que Argentina, bueno, Vaca Muerta es una fuente de recursos que tenemos que aprovechar. Y en particular, estas mechas que perforan los pozos petroleros son muy costosas, varios millones de dólares. Son de una dureza muy especial y se guían por estos sistemas de geoposicionamiento. Quiere decir que si falla el sistema de geoposicionamiento, podría estar perforando en otro lado y no llegar al pozo, o incluso dañarse porque está perforando una roca muy dura que no es el curso que ya los geólogos dijeron que tenía que seguir esta perforación.
Es decir, que hay una infinidad de aplicaciones para la Argentina en particular, para el mundo en general y para la Argentina en particular, que hacen que hoy es cada vez más necesario entender la meteorología del espacio y su vínculo con estos daños sobre las tecnologías. Y por otro lado está toda la cuestión espacial. Nosotros tenemos satélites de comunicaciones en órbita geoestacionaria, los ARSAT, tenemos satélites de CONAE, SAUCOM en particular, hemos tenido satélites como el SAC-C, SAC-D y algunos otros que manejó principalmente CONAE. También hay empresas privadas como Satellogic que están investigando y tienen satélites más pequeños. Es decir, hay una infinidad de interés en la industria espacial o en el ámbito espacial para entender mejor todo esto. Por ejemplo, dicho sea paso, una cosa que no comenté es que una cuestión que puede ocurrir con una partícula energética que impacta sobre un satélite es generar un comando fantasma. Ustedes saben que la computación en el fondo son unos o ceros, y en el fondo un 1 y un 0 es un voltaje, una diferencia de potencial, algo eléctrico que si está cargado es 0 y si está descargado es 1. Cuando una partícula de estas incide sobre un satélite puede cambiar un 0 en un 1 y eso se genera como un comando fantasma. Y esos comandos fantasmas muchas veces, como los satélites reciben comandos muy básicos, no reciben toda una cadena de comandos, sino que justamente el comando es mandar un 1 o mandar un 0 para desplegar o cerrar el panel que enfrenta al Sol y que carga sus baterías. Quizá un error de estos inhabilita un satélite. De hecho, ha ocurrido este tipo de daños sobre satélites, afortunadamente no satélites argentinos, pero sí ha ocurrido con satélites norteamericanos y satélites japoneses, por ejemplo, últimamente. Y por otro lado, una cuestión también regional, no tanto nacional, sino más regional, pero que la Argentina está incluida en la región, es una anomalía que existe en el campo geomagnético que ocurre en América del Sur. Este mapa que ustedes ven abajo a la derecha, que ven un montón de puntitos amarillos, lo que está marcando son justamente esas fallas en las computadoras de a bordo, en el satélite SAC-C de Argentina, cuando estaba en órbita el satélite SAC-C, mientras que la probabilidad de que el satélite pase por una determinada región, con una determinada cuadrícula, es equiprobable en todo el planiferio. Fíjense que la cantidad de fallas en Sudamérica es muchísimo más densa. Hay muchísima, pero muchísima más probabilidad de falla en esa región. Eso se debe a lo que se llama la anomalía del Atlántico Sur originalmente, que se fue descubierta en 1958, y hoy por hoy ya está migrando el nombre y se llama la anomalía magnética de América del Sur, porque si bien cuando se descubrió estaba su centro en el océano Atlántico, ahora su centro está en América. Entonces, justamente esta anomalía es un debilitamiento del campo geomagnético que produce un debilitamiento del escudo con que el campo geomagnético nos protege de estas radiaciones, que son partículas cargadas, energéticas, muchas de ellas relativistas, y logra entonces esta debilitación o este campo magnético debilitado en la anomalía, que a una determinada altura haya muchísima más radiación que en otras regiones del globo. De hecho, acá tenemos otro mapa. También estos son errores de la computadora. Y aquí tenemos en la derecha otro mapa que lo que me mide es radiación a una altura dada. Radiación a 560 kilómetros de altura, que es una órbita muy común para los satélites. Y cuando pasan por Sudamérica, reciben todo este nivel de radiación. El origen físico de la anomalía, lo voy a mencionar brevemente, tiene que ver con que el dipolo magnético no es perfecto, no está ubicado en el centro de masa de la Tierra sólida, de la Tierra como una masa, sino que está desplazado. Y ese desplazamiento del centro, combinado con un ángulo de ese eje del dipolo, hace que esto aparezca como esta anomalía. No es, hoy por hoy ya sabemos a qué se debe y no es un misterio, excepto que el dipolo en sí mismo y todo lo que es la generación del campo magnético en la Tierra tiene sus preguntas abiertas de frontera que la ciencia todavía trata de progresar y de entender cada vez mejor, pero más o menos se entiende por dónde está la razón de esta anomalía.
Pero lo importante, y aquí de nuevo vuelvo a las aplicaciones y a que para posicionarnos como país necesitamos entender mejor y tener una comunidad científica que tenga un conocimiento en esta disciplina, es que, por ejemplo, muchos de los satélites, algunos de ellos toman fotos, por ejemplo, para capturar imágenes de incendios o cuestiones de interés, para seguir poblaciones, de interés bien concreto. Por la anomalía y para no afectar sus instrumentos, apagan los instrumentos cuando pasan por Sudamérica. Entonces, si nosotros no logramos entender mejor cuáles son estos daños de la radiación sobre los satélites y empezamos a involucrarnos mejor, lo que va a ocurrir es, una de las cuestiones que va a ocurrir es que si necesitamos imágenes de un satélite que pasa por arriba de nuestro cielo, no la vamos a tener porque el satélite apaga en vez de dejar encendida esa cámara. A modo de ejemplo, no es que quiero cargar las tintas mucho en este ejemplo, pero bueno, es un ejemplo más de una aplicación que puede ocurrir. Muy bien, entonces, la otra anomalía magnética, que yo la llamé anomalía para hacer el vínculo con la transparencia o con la filmina anterior, pero todos la conocemos, son los polos. O sea, el polo magnético, aquí tenemos justamente el campo geomagnético que uno puede ver en una revista de divulgación científica o que comprendió cuando fue a la escuela. Son estas líneas de campo magnético y en los polos pasa algo peculiar. Y bueno, esto que ocurre de peculiar en los polos, que está relacionado con esas auroras que mostraba Cristina en su charla y que se generan como consecuencia de estas eyecciones coronales de masa, tiene consecuencias también sobre el ingreso de rayos cósmicos o partículas energéticas, y en particular lo que ocurre debido a la configuración del campo magnético de la Tierra es que hay mucho más flujo, mucho más entrada e ingreso de partículas energéticas de rayos cósmicos en regiones polares que en regiones ecuatoriales. De hecho, este mapa que está mostrado aquí a la derecha, lo que está mostrando es el permiso de que las partículas energéticas que tienen determinada energía lleguen a la superficie de la Tierra. Por ejemplo, para llegar a Buenos Aires, veo el color verde, y el color verde es 10. Entonces, la energía que tiene que tener un protón son 10, bueno, ciertas unidades, gigaelectronvolt, no importa, pero para llegar a Buenos Aires está prohibido que lleguen las que tienen menos de 10. Solo pueden llegar las que tienen 10 o que tienen más de 10. Las que tienen menos quedan inhibidas, quedan bloqueadas y no logran llegar a la superficie de la Tierra. Este es un efecto protector que tiene la Tierra, la superficie principalmente, y probablemente está relacionada también con el origen de la vida y la posibilidad del desarrollo de la vida, porque la radiación está contenida por este shielding, este apantallamiento, este escudo geomagnético. Sin embargo, en las regiones cerca de los polos, este escudo es más débil. Fíjense que si me voy al polo sur, a la Antártida o a alguna región del hemisferio norte cercana al polo, veo los colores azules. Y acá las partículas ya no están tan prohibidas, porque pueden llegar a tener 1, 2, 3, 4, 5, y llegan igual a la superficie de la Tierra. Entonces hay un interés especial en estas anomalías magnéticas para una infinidad de cuestiones que tienen que ver con la dinámica de las partículas energéticas en meteorología del espacio. Aquí lo que voy a hacer en las próximas transparencias es ver cómo distinguimos lo que es para un físico espacial, que es similar a lo que ocurre con un astrónomo, la diferencia entre lo que sería para nosotros un experimento, entre comillas lo pongo experimento, porque si uno hace experimentos en un laboratorio, como la imagen de la izquierda, bueno, diseña el investigador el propio experimento. Pero cuando nosotros tenemos que investigar el Sol, el espacio, las partículas energéticas, los eventos extremos en meteorología del espacio, tenemos que hacer observaciones y esperamos que los eventos ocurran para poderlos observar. Esos son nuestros experimentos. Y por otro lado, cuando queremos observar, claramente lo que uno sabe es que para poder observar un fenómeno que está fuera del ámbito en donde está mi laboratorio, lo que voy a hacer si soy astrónomo físico espacial es observar radiación. Entonces veo
el espectro electromagnético y puedo observar en diferentes rangos, bandas del espectro electromagnético, radiación electromagnética que viene desde fuentes externas a la Tierra, por ejemplo desde el Sol, en rayos gamma, rayos X, ultravioleta, visible, infrarrojo, radio. Pero no son las únicas fuentes de información. El espacio también está poblado por partículas subatómicas y desde hace décadas también se incorporaron y se empezaron a estudiar y a aprender qué es lo que está ocurriendo en estos objetos externos a la Tierra, utilizando análisis de astropartículas, de partículas energéticas. Por ejemplo, de rayos cósmicos. Y los usamos entonces para observar y develar estos secretos del universo y del espacio y hacer también observaciones equivalentes a lo que es un telescopio para observar la luz, pero un detector de partículas para observar estos rayos cósmicos o estas partículas energéticas. De hecho, muchos de los rayos cósmicos que podemos observar y son accesibles a nuestros instrumentos son partículas subatómicas que tienen carga eléctrica. Entonces, si el medio por el que viajan, por ejemplo el viento solar o el campo geomagnético, tienen campo magnético y campo eléctrico, la trayectoria que van a desarrollar estas partículas va a ser influenciada y va a haber una dinámica en donde tenemos que entender a este campo eléctrico y campo magnético para poder entender cómo es la trayectoria y cómo es este camino que recorren estas partículas. Entonces, en particular, para hablar groseramente, es bastante más complejo. Aquí a la izquierda, abajo hay un gráfico que muestra que la partícula se enhebra en forma espiralada. Esta es la partícula, es la trayectoria de una partícula cargada y esta es la línea de campo magnético. Entonces trata la partícula de enhebrarse de alguna forma, aunque esto es una simplificación muy grosera, y depende también de las escalas y de la energía para que esto que está descrito ahí ocurra. Esta es una imagen que está tomada de un libro que publiqué hace varios años, Los enigmas del Sol, y entonces de esta forma las astropartículas que son observadas en la Tierra resultan ser trazadores del origen de estas partículas y me traen información de cómo se originaron, de qué pasaba en el lugar en donde se originaron, y también son trazadores, traen información del medio en el que se propagaron. Entonces, por ejemplo, pueden dar información de cómo es el magnetismo galáctico, pueden dar información de cómo son las propiedades del medio interplanetario, algunas cuestiones del campo geomagnético. Entonces, dado que las partículas, las astropartículas tienen interés y tienen más privilegio en lograr el ingreso por regiones cercanas a los polos, la Antártida, que por otro lado tiene una gran virtud que es un cielo limpio y algunas otras ventajas para las astropartículas que son más técnicas, pero que existen también, y que los países también las consideran importantes porque las ven como una estrategia de soberanía. Entonces hay un montón, una infinidad de observatorios y de bases antárticas en el mundo, o sea, varios países que tienen bases antárticas que ponen instrumental de meteorología del espacio, en particular de astropartículas. También hacen observaciones de otras propiedades, como por ejemplo observaciones de cómo se comporta la ionosfera o cómo se comportan algunas características del campo geomagnético. Y aquí, justamente con observatorios de rayos cósmicos en la Antártida, en una base que se llama McMurdo, que está ahora desmantelada, es una base norteamericana, que todos esos instrumentos en los últimos años se han movido a otra base, a South Pole, pero estas observaciones son hasta más o menos el año 2005, muestran que el ciclo solar, el ciclo de manchas solares que mostraba Cristina al principio de la reunión que estamos manteniendo, aquí está el ciclo 19, el ciclo 20, el ciclo 21, aquí tenemos máximo de manchas, mínimo de manchas, máximo de manchas, mínimo de manchas, es el ciclo solar que hablábamos recién. Si vemos abajo, se muestra el conteo de rayos cósmicos que llegan a la Antártida, el conteo de rayos cósmicos que fueron observados por estos detectores de astropartículas ubicados en la base McMurdo de la Antártida. Son detectores de neutrones, de partículas que se generan en la atmósfera y son proporcionales a los rayos cósmicos que ingresan
al entorno espacial terrestre. Y si ustedes ven en detalle, hay una anticorrelación. Cuando el ciclo de manchas es mínimo, tenemos máximo flujo de rayos cósmicos. Y cuando el número de manchas es máximo, tenemos un mínimo de rayos cósmicos. O sea que hay una inversión de la intensidad de una cantidad respecto de la otra. Muchas manchas solares, pocos rayos cósmicos llegan a la Tierra. Pocas manchas solares, muchos rayos cósmicos llegan a la Tierra. Esta situación está relacionada con que la heliosfera, el viento solar, el medio interplanetario, está permeado con un campo magnético también. Campo magnético que cuando hay mayor cantidad de manchas solares, el campo en el medio interplanetario es más intenso y hay más blindaje, más apantallamiento, más escudo, ahora ya no en la Tierra, sino en toda la heliosfera, en todo el sistema solar, en todo el espacio interplanetario del sistema solar. Y eso hace que cuando hay muchas manchas solares, como hay mucho y muy intenso campo magnético en el viento solar, se apantallan y logran llegar menor cantidad de rayos cósmicos a la superficie de la Tierra. Es decir, la intensidad del campo magnético interplanetario funciona como una barrera magnética. Este es un resultado ya conocido desde hace varios años, pero lo utilicé para motivar a la instalación que nuestro grupo hizo en base Marambio en el año 2019. Esta es la base, lo que está abajo a la derecha y arriba a la derecha es fotografía diurna y nocturna de la base Marambio. En particular se logran ver los témpanos del mar de Weddell y todos los edificios rojos que están mechados entre la nieve en la base. Y nuestro laboratorio está señalado aquí con esta flecha blanca. Es un laboratorio antártico Marambio de medición de rayos cósmicos que pertenece a nuestro grupo, a nuestro laboratorio. Aquí hay una imagen de la instalación y las dificultades que hemos tenido para ir entre la nieve con nuestra carga que construimos y que preparamos en el IAF, en el Instituto de Astronomía y Física del Espacio. Y esta es una fotografía del exterior de nuestro laboratorio en donde se ve el edificio. Todo este edificio está lleno de instrumentos que miden los rayos cósmicos, y la Vía Láctea, que es el origen externo al sistema solar de donde provienen estos rayos cósmicos que nosotros observamos y que, como pasan para llegar a la superficie de la Tierra por todo el viento solar, van a ser trazadores de las condiciones del medio interplanetario. Esta es una imagen artística de la lluvia, de las partículas que están llegando a la superficie de la Tierra. Y bueno, para terminar, aquí es uno de los resultados que hemos obtenido en el año 2021. Entonces, hemos observado un decrecimiento intenso del flujo de rayos cósmicos. Esta es una comparación de un instrumento que está en Finlandia, que mide también flujo de rayos cósmicos. Como ven aquí tenemos un background, un flujo más o menos constante, y de repente una disminución abrupta del flujo de rayos cósmicos, y nuestro detector en la Antártida, que es de otra tecnología diferente del de Finlandia, de la base Oulu, del sitio Oulu, también observó esta disminución del flujo de rayos cósmicos, y esta disminución del flujo de rayos cósmicos se debe a un evento que se denomina Forbush, y tiene que ver justamente con la llegada de una eyección coronal de masa al entorno de la Tierra. Aquí tenemos la expansión que genera esta. Esto es la consecuencia interplanetaria de las imágenes de la erupción solar que mostraba Cristina en una imagen dibujada, ¿no? Y estas flechitas que están aquí representan los rayos cósmicos que están viajando en el medio interplanetario y que no pueden entrar fácilmente adentro de esta estructura, de esta eyección de masa solar que está viajando en el medio interplanetario, y que a medida que se va expandiendo, va ocupando más espacio en el viento solar, y cuando pasa por la Tierra, dado que el flujo, dado que la intensidad de rayos cósmicos aquí adentro es mucho menor que en el viento solar usual, se puede atestiguar, se puede observar el trazador
de esta llegada, que aquí están observados con un satélite llamado ACE, que está en el frente de la Tierra, en el viento solar, antes que esta estructura llegue a la Tierra, y los valores se incrementan. El valor negro es el campo magnético dentro de la estructura, como se ve, viene constante y luego incrementa, y hay todo como una perturbación violenta que nosotros sabemos interpretar, los que entendemos estas informaciones, que observa in situ el satélite cuando pasa esta eyección de masa solar a través del satélite, que son unos 20 minutos antes que llegue e impacte con la Tierra. Este es un índice geomagnético que también se alertó y dio amarillo. Estas imágenes están publicadas en nuestro portal, que también está ofrecido a la comunidad, y tenemos productos de Space Weather. En nuestro grupo ofrecemos productos de Space Weather, no solamente datos propios que están registrando nuestros instrumentos en la Antártida, sino también productos que desarrollamos utilizando datos de los satélites que están ofrecidos a la comunidad, pero que le damos un valor agregado con nuestro conocimiento y para poder interpretarlo a modo de producto. Así que bueno, esto es un poco lo que les quería contar en el día de hoy, y simplemente mencionarle que hoy ya tenemos nuestro laboratorio en Marambio, y tenemos proyectos y tenemos expectativas de en el corto plazo llegar a una nueva sucursal, si quieren, de nuestro laboratorio en Base San Martín, que va a permitir ingresar todavía más rayos cósmicos, porque el escudo aquí es 0,8, mientras que en Marambio es 2, y nuestra expectativa ya en el mediano plazo es acercarnos a la estación más al sur, más cercana al polo de las bases argentinas, que es la base Belgrano 2. Así que bueno, eso es lo que les quería contar hoy. Muchas gracias, y Nora, muchísimas gracias por esta invitación y por poder transmitir toda esta información, y ahora espero que podamos charlar y seguir discutiendo todos estos temas. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. La verdad es que interesante. No se ha animado nadie todavía a mandar alguna pregunta, pero a mí se me ocurren algunas, así que aprovecho este privilegio. Y la tengo acá anotada, porque a medida que te iba escuchando me iba anotando algunas cosas que me surgían como dudas, ¿no? Sí. Por lo que vos contás, es casi una hazaña que funcionen los aparatos de los satélites, de las naves espaciales, de las naves que se van a recorrer nuestro sistema solar, nuestro vecindario cósmico. ¿Cómo se hace para mitigar o proteger los equipos que deben llevar, y que por supuesto, como vos muy bien nos explicabas, cualquier rabieta del Sol, o incluso su funcionamiento continuo, puede hacer que estos sistemas dejen de funcionar o envíen órdenes equivocadas? A veces uno dice, uy, qué barbaridad, la nave tal y tal equivocó el rumbo, ¿no? Y pareciera que es una mala praxis, digamos, o un error tonto del equipo que la programó. Sin embargo, vemos que no es nada fácil mantener todo funcionando en un medio tan agresivo como es el espacio, ¿no? Sí, tal cual, Nora. El espacio es muy hostil, y ya es un desafío inmenso poner un objeto en órbita y que funcione en el espacio, y hay muchísimo desarrollo para proteger a las partículas típicas que esperan con los flujos naturales que están dándose en forma permanente en la órbita que está planeada. Pero la gran cuestión aquí es que cuando ocurren estos eventos, y hay eventos de diferentes intensidades, se puede hacer alguna analogía con, por ejemplo, un terremoto. O sea, uno puede esperar un terremoto débil. Yo he vivido en Malargüe, estando en Oyer, en el observatorio de Pierre Oyer de Malargüe, algunos temblores, y bueno, uno se asusta, se pone medio nervioso, pero no pasa nada. O puede estar un terremoto como los que han ocurrido en México, en Haití, en infinidad de lugares, que son eventos más extremos. Entonces, hay que distinguir ahí dos tipos de situaciones de la meteorología del espacio. Hay situaciones que son de cuidado
pero que están ocurriendo todo el tiempo, eso hay que afinar la puntería a la protección del instrumento que se va a utilizar, del satélite en el espacio. Por ejemplo, una de las defensas que hay es apagar todo el instrumental, porque muchas veces estas partículas energéticas o generan comandos fantasmas, pero si la computadora está apagada no importa, no se daña nada porque no hay comando, o genera como descargas eléctricas, que también son muchísimo más inocuas si tengo todo el equipo apagado que si hay una descarga cuando tengo las componentes funcionando. Y después hay una corrosión que se incrementa y esa es inevitable porque uno no puede hacer otra cosa. También está lo que comentaba de los microsatélites de SpaceX, esa variabilidad en la fuerza de arrastre de los satélites que le cambia la órbita. Entonces también tenemos que estar permanentemente atentos a esa diferencia de arrastre, porque entonces tenemos que ajustar los propulsores si es que tenemos posibilidad, o cuando hacemos el diseño del satélite, tener en cuenta que tenemos que poner un poco más de energía para que el satélite no sea autónomo, sino que tenga capacidad de corregir su curso si es que se ve embebido en algún evento de este tipo. Es decir, hay una infinidad es muy heterogéneo. Y yo conté solo algunos ejemplos. Hay muchísimo más de efectos sobre las comunicaciones, eh, sobre los cables que van por abajo del océano, porque hay corrientes inducidas que pueden llegar a generar digamos, daños en esa situación. Y son tecnologías muy costosas, tecnologías muy difíciles de reemplazar. Y además Y de las que depende toda nuestra vida, porque pensemos si hubiera un fallo de la Internet global. claro. Como Sí. la pandemia paralizó al planeta, si hubiera un fallo muy extendido de la Internet global, sería una catástrofe absoluta, ¿no? Sí, no, el problema, yo estoy en paneles de la Organización Mundial de Meteorología y interactuando también con las Naciones Unidas directamente. Y el problema es muy serio porque hoy por hoy hay una interrelación, un acoplamiento entre subsistemas que hace cada vez más dependiente a un sistema de otro sistema. Entonces, si por ejemplo se afecta la red eléctrica seriamente, que en Argentina ocurrió, no por Space Weather, no quiero que se malinterprete, pero en Argentina ocurrió hace 2 o 3 años, no, antes de la pandemia fue, creo que fue en 2019, un día del padre, un domingo, creo que era un domingo, y se cortó la luz en prácticamente todo el país. Sí, una gran Y parte del país, sí. una gran parte del país, y realmente es difícil después poner a funcionar todos los sistemas. No es nada más subir y bajar una llave, hay un desbalance. Entonces, si hay un problema serio, ahora sí yendo a un problema de Space Weather, que afecta no solamente la red eléctrica, sino que afecta también a Internet o algún sistema de comunicación satelital que utiliza la telefonía, después volver a poner todo eso en funcionamiento es muy, muy difícil y puede llegar a tomar varios días y durante todos esos días o incluso semanas hasta que se normalice completamente, ¿no? Los esenciales quizá no necesitarán una semana, un mes, pero quizá hasta que vuelva a normalizarse pueden llegar a pasar varias semanas. Y realmente es crítico. De hecho, por ejemplo, el GPS está funcionando para el cajero automático nuestro. O sea, cuando nosotros vamos a un cajero automático, si el cajero automático ese no pudiera comunicarse con el GPS, no nos permite hacer la transacción bancaria, porque necesita estar seguro y con un sello de tiempo, es para ubicar en el tiempo real en que se hace la transacción, que lo necesita. Entonces, si por ejemplo dejan de funcionar los satélites, que los que dan la información de la geoposicionamiento también son satélites, además del error que pueden producir, pueden dañarse los propios satélites y dejar de existir el GPS, ¿no? Entonces es realmente una situación que ante un evento extremo, y eventos extremos han ocurrido de gravedad a gravedad, pocos, el último registrado más intenso y lleva el nombre, a veces a los eventos extremos en Spaceward se le pone este nombre, es lo que se llamó el evento Carrington, porque era un observador amateur que observaba el Sol y justo vio un destello de luz en el Sol, es lo que escribió él en sus registros, y eso lo que observó fue un flare,
Y como decía Cristina, a veces hay flares y hay eyección, a veces hay solo flare y a veces hay eyección sin flare. Bueno, en este caso fue un evento muy extremo que tuvo fulguración solar y tuvo eyección de masa coronal o masa solar. Y esta perturbación generó una perturbación tan fuerte que se prendían las luces, están documentados, porque se inducía electricidad en los cables y se prendían solas las luces. Falleció gente que estaba tocando el telégrafo por alta tensión. Es decir, hubo una serie de fenómenos muy, muy críticos que en esa oportunidad, con la tecnología que tenían, no es nada lo que ocurriría hoy, un evento de ese tipo. Aquí hay alguien, un amigo que nos acompaña, uno de los que participa hoy, Diego, y pregunta, yo la verdad es que no estaba enterada, si pasó algo de eso hoy en Brasil con el GPS. Aparentemente hubo alguna Bueno, alteración con el GPS. quizá puede haber ocurrido, yo tampoco, si es de hoy, estuve mirando más otras cuestiones más locales que de las que estuvimos charlando al principio de la charla, y no estoy enterado si ocurrió hoy, pero si fue de gravedad seguramente nos vamos a enterar, porque realmente son eventos y afectó seriamente el posicionamiento, y si lo afectó levemente, probablemente ocurrió y puede haber ocurrido también en el pasado, y son eventos menores, como decía recién, ese pequeño temblor. O sea, no desconozco el evento específico que menciona nuestro amigo, pero lo que puedo decir es que depende de la intensidad. Si es que ha ocurrido, eh, podría haber ocurrido pero ser leve y no tener tanta influencia, o realmente podría haber ocurrido algo más importante. Brasil está dentro de la anomalía, hay toda una situación peculiar. Además de todo nos toca la anomalía. ¿Cómo puede para, ser? para colmo. Para colmo de todo, estamos al final del mundo, estamos lejos de todas partes y encima en la anomalía. A propósito de anomalía, de Polo Sur, de que ahí estamos desprovistos del escudo magnético de la Tierra. ¿Es más peligroso desde el punto de vista de la radiación pasar largas temporadas cerca del polo en las bases antárticas más australes? Sí, en realidad, si hay el problema no es tanto en la superficie, porque en la superficie también nos protege la atmósfera. O sea que en realidad el problema más grave viene en los satélites, incluso con menor proporción en los aviones de gran altitud, que hoy por hoy, por cuestiones económicas, están volando cada vez más alto para tener menos atmósfera que los frene, ¿no? A 14, 12 kilómetros en vez de los típicos 10 kilómetros de velocidad de altura crucero que típicamente viajaban. En satélites y en aeronaves, la radiación realmente puede llegar a ser muy importante, y durante un evento de estos extremos sí puede realmente ser muy, muy importante. De hecho, si hubiera un evento de estos, a un astronauta de la Estación Espacial Internacional se le prohíbe que salga a reparar un equipo al espacio, porque su traje espacial no lo puede blindar como si lo brinda la carcasa del satélite, ¿no? Entonces se tiene que quedar adentro. No lo protege. Bueno, se sabe que los astronautas, a pesar de la protección de la nave, de la estación y todo, están sometidos a una mayor Por radiación, supuesto. ¿no? Sí, Y sí, por supuesto. De hecho hay una cuestión. Yo trabajo con detectores que tienen un efecto, detectores de rayos cósmicos, que es uno de los equipos de nuestro laboratorio en la Antártida, que funciona con un efecto que se llama Cherenkov. Y el efecto Cherenkov es que cuando partículas cargadas pasan por de un los fluido, reactores, ¿no? emiten una fluorescencia. Los astronautas, cuando están queriendo dormir, cierran sus ojos y siguen viendo destellos, y esos destellos es radiación Cherenkov que se genera en el fluido ocular de sus propios ojos. O sea, las partículas los están atravesando. A lo que me refería es a un nivel de radiación extremo. Por supuesto que incluso que estén adentro de su carcasa, están siendo atravesados por flujos más importantes. Pero volviendo a tu pregunta, en la superficie, incluso que estén en los polos, nos protege la atmósfera. La atmósfera ahora no recuerdo si eran varios centímetros de plomo, equivalentes a varios centímetros de plomo. O sea, nos están blindando de un montón de radiación, incluso que estemos en los polos. Lo que sí es cierto es que vuelos transpolares sí hay que tener mucho cuidado. De hecho, una de las
reportes que más se presta atención de estos comunicados de Space Weather que está de meteorología del espacio que se empezaron a dar para la aeronáutica civil es para los vuelos transpolares. Vuelo Nueva York-Beijing, por ejemplo, que es transpolar, y esos vuelos sí pueden llegar a ser cancelados, reruteados o directamente cancelados si hay un evento de importancia en meteorología del espacio, porque ahí sí, en regiones de altas latitudes, la radiación sí es más importante, pero en el espacio, no en la superficie. En la superficie podemos quedarnos tranquilos que no es de gravedad, por lo menos para la salud, o por lo menos que esté demostrado, que esté sabido, ¿no? Y a ver, por lo Sí. menos por mi parte, me encantaría saber qué los atrajo a ustedes al estudio de nuestra estrella. Uno piensa, bueno, físicos, hay tantas cosas para estudiar en la física, ¿por qué se sintieron atraídos justamente hacia el estudio del Sol, de la física solar? Y si uno siempre piensa, bueno, estudiar algo muy básico, no es un, si uno no se dedica a la investigación, es algo que si quiere cambiar, digamos, de ámbito de trabajo, no va a encontrar trabajo en el mundo privado. ¿Hay trabajo en el mundo privado para especialistas en física solar? Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. Y si me preguntás qué me atrajo, voy a decir, porque al sol lo veo y lo vivo, si querés decirlo así. O sea, se ve con tanto detalle, se ve tanto, que eso es atractivo para mí. O sea, me plantea preguntas que me cuesta responder precisamente por el detalle con que lo veo. ¿Y Sergio? Sí, en mi caso, cuando decidí seguir la línea de física espacial, yo de origen no soy tan solarista, sino que mi formación es más de geofísica del espacio directamente. Mi tesis doctoral, por ejemplo, es en temas de viento solar en cercanías de la Tierra. Fui tentado, como probablemente muchos estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas del Departamento de Física, a estudiar cosmología o astrofísica de altas energías. Y finalmente preferí elegir una rama que, si bien se asemeja a la astrofísica, el medio interplanetario, en definitiva, es el espacio, es como el viento interestelar, pero más cerca. De hecho, comparten un montón de propiedades. Es un plasma con fluctuaciones magnéticas, con partículas que los atraviesan, etc. Pero preferí acercarme justamente para tener mayor posibilidad de confirmar o refutar las teorías o lo que yo fuera descubriendo a lo largo de mi carrera. Y no, digamos, hacer alguna teoría que quizá sea tan difícil de confirmar, porque el objeto del cual estoy teorizando está tan alejado y no tiene instrumentos tan sensibles y tan directos como lo tiene el viento solar, por ejemplo, que hay satélites que están midiendo in situ lo que está fluyendo, le calculan la energía a las partículas que están atravesando el satélite, pueden medir también cuánto es con dirección y sentido la flecha del campo magnético interplanetario. Esa fue un poco la tentación que sentí de la física espacial, pero no lo elegí por una cuestión de irme a la industria, por ejemplo. Sí. Sin embargo, si bien no conozco directamente una empresa que, que tome un físico espacial hoy por hoy, lo que sí existe en el mundo son organismos, muchas veces del Estado, Sí. porque como es el SMN o como es NOAA en Estados Unidos, sería el Servicio Sí. Meteorológico de Estados Unidos, que hacen aplicaciones de las ciencias, que además de hacer ciencia básica, porque tienen su departamento de ciencia básica, hacen ciencia aplicada, bien aplicada, con un objetivo concreto de darle a la comunidad un producto, un resultado, como decía Cristina, sacarle punta al lápiz al pronóstico de cuál es Sí. el tiempo de llegada de una eyección de masa solar a la Tierra.
y son expertos científicos que se formaron en la academia y están trabajando en esas divisiones, en esas oficinas, Sí, tanto en Europa, yo sí, nombré NOAA, pero también en Europa, en el Finnish Meteorological Institute de sí, Finlandia, en el Royal sí, Observatory of Belgium en Bélgica, sí. en un montón de organismos concretos. Existen departamentos o oficinas o divisiones dentro del organismo que se dedican a brindar ese servicio. Eh, Sí, y, y al- yo quería hacer un comentario de eso. sí, Yo sí, tengo estudiantes que hicieron conmigo el doctorado en el University College London, o sea, yo colaboré con ellos como colaborador externo, que trabajan ahora para el servicio meteorológico que toma la meteorología espacial del Reino Unido. O sea, están formados en la academia y ahora es estatal, de vuelta. El servicio es estatal y están trabajando ahí desde hace ya varios años. Se doctoraron y se fueron al servicio meteorológico. Yo quería hacerle un comentario a Diego que hablaba del apagón en Brasil. Parece ser que es una falla técnica y tengo que hablar bien del sol. El sol hace días que se porta bien. No ha producido, yo recibo como un informe diario de qué eventos se están produciendo en el sol y hace días que el sol está portándose bien. O sea, debe ser una falla técnica en el servicio de electricidad en Brasil. O Aquí sea, Diego es también todo lo pregunta, que puedo decir. sí, aquí Diego también pregunta, dice que la astrofísica Elena Dongia diseñó un sistema que produce un campo magnético mecánico similar al que protege la Tierra, pensando en mantener a salvo a los astronautas. Si es posible una protección portátil. Eso yo no los conozco. desconozco el Desconozco. desarrollo. Así, a simple vista, no me suena tan extraño. De hecho, pero bueno, hay que ver cómo afecta también a la salud si los campos son más intensos Sí, cerca donde se generan. Los campos magnéticos en general sirven para confinar partículas. Por ejemplo, eh, las ciencias básicas son tan transversales que lo que voy a decir puede parecer algo completamente desconectado de esta temática, sin embargo está recontra conectado con esta temática. Los campos magnéticos que se generan en proyectos para generar fusión nuclear y resolver el problema de sí. la energía en la Tierra, por ejemplo, uno de los nombres que uno puede googlear y investigar un poco se llaman tokamaks. El problema que tienen es que hay que calentar tanto el material para generar esa fusión, que es como simular un sol en la superficie de la Tierra en un laboratorio, que eso no se puede contener. Incluso que uno le ponga una pared de plomo, la temperatura es tan alta que podría escaparse ese plasma tan caliente que está ahí. Entonces, uno de los problemas tecnológicos que se ha resuelto es confinar a ese plasma. ¿Cómo se lo Con, confina? Con campos con campo geomagnéticos. magnético. Porque Campo magnético. justamente como el campo, como las partículas del plasma, si el campo este es muy intenso, ven al campo y guían la trayectoria de estas partículas, los campos, entonces esas partículas que están tan calientes que si chocan con un material lo podrían destruir y no es suficiente para contenerlo porque es un plasma muy caliente. Los campos magnéticos sí lo pueden lograr, pero tienen que ser campos, en este caso de la tecnología de fusión nuclear, son campos muy Oriente. intensos, ¿no? O sea Sí, que teóricamente como idea no me suena muy descabellada, pero obviamente habría que estudiar un poco más en detalle si es plausible o no y cómo implementarlo, ¿no? yo tuve la suerte de visitar, que es la primera instalación de fusión nuclear que se espera que sea comercial dentro de unos años, que se está levantando al sur de Francia, en un Claro. viaje. Y Sí. allí
nos explicaron cómo pensaban confinar los campos campo. místicos, pero cómo Tirar el plan. ese plasma va a ser no como en escala de laboratorio, sino que va a ser en escala comercial para iluminar. Claro. Los imanes son imanes de toneladas inmensos que tienen que encastrarse al milímetro, porque no puede haber ninguna imperfección allí, es una obra de una dificultad tecnológica que uno se queda sin palabras, la verdad. Claro. Bueno, les agradecemos muchísimo, muchísimo la visita, que nos hayan iluminado sobre todo esto, nos contaron cosas interesantísimas, y además nos dejaron ver cómo esto que parece, y es una ciencia básica, orientada por la curiosidad, por conocer más a nuestra estrella, y sin embargo tiene aplicaciones y es vital el conocimiento que da para todas estas actividades que hacemos en la Tierra, desde todo lo que tiene que ver con la electrónica hasta la agricultura, los GPS, en fin. Que no se nos corte internet. Exactamente, sí. Que no se nos corte internet. Uno piensa que todo, las transferencias bancarias, todo está... Todo depende de GPS. Dependiendo de eso, y bueno, todo eso es posible porque justamente se pueden prever estas fluctuaciones o estas particularidades de nuestra estrella y todo lo que influye el clima o el tiempo espacial. Así que muchísimas gracias, y quiero decirles que varios de las amigas y amigos presentes hoy nos enviaron unos lindos mensajes. A veces uno lamenta que no haya más espacios en los medios de comunicación para contar lo que hacen nuestros científicos, porque claro, es difícil defender lo que uno no conoce. Entonces, de allí tan importante es esta tarea que ha tomado y está realizando la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en conjunto con el Centro Cultural de la Ciencia, de abrir las puertas una vez por mes a los laboratorios, a los centros de investigación, a que los científicos vengan y cuenten en palabras que más o menos todos podemos entender. De repente quedará algún detalle técnico por ahí, pero uno se asoma de alguna manera a campos de investigación totalmente distintos, y nos cuenten qué hacen, por qué son importantes estas investigaciones, que no son un gasto, son una inversión, y ningún país del mundo se desarrolló sin ciencia y sin tecnología. Lo mismo pasó en Estados Unidos, en Francia, en Corea, en Israel, que en años 70, 80 tenía una inflación similar o peor que la Argentina, y bueno, apostaron a la inversión en esto, en educación, en ciencia, en tecnología, y eso fue lo que hizo que los países se desarrollaran. Y varios de quienes nos acompañan hoy enviaron mensajes diciendo que valoran al CONICET. Edith Martignoni dijo: listos para aprender y defender al CONICET. Silvia Alicia Lorenzo: defendamos el CONICET. Lo mismo Cristina Micheli, Marcelo Goldstein: defendamos al CONICET. Y creo que va a haber mucha gente, y que hay mucha gente que no está para nada de acuerdo con esto de que hay que privatizar totalmente la investigación. Ojalá se extienda y haya muchas compañías privadas que apuesten a la investigación. Lamentablemente en el país nos faltan más de esas, pero no quiere decir que hay que dejar todo en manos privadas. Primero, que no tenemos las suficientes empresas capaces de hacer investigaciones ambiciosas. Además van a elegir las investigaciones de acuerdo a sus propios intereses, y tal vez no a los intereses de la comunidad en su conjunto. Y además, todo lo que es investigación de riesgo, en todas partes del mundo, lo toma el Estado. Lo vimos en la pandemia, lo vemos a cada día, que las drogas de vanguardia,
los dispositivos de vanguardia, esto que ustedes están contando sobre cómo se mide la actividad del Sol, todo esto está en manos de los estados, no digo de nuestro estado, sino de los estados en general. Así que, bueno, les agradecemos muchísimo. A ver, acá me marca que llegó un mensaje nuevo. Diego dice, aguante la ciencia argentina, ya lo creo, tenemos ciencia a pesar de todos los obstáculos, de las dificultades que existen, pero no es privatizándola que la vamos a hacer mejor. Tenemos científicos que se ponen la camiseta, que trabajan, que hacen honor a una tradición enorme que tiene la ciencia argentina en tantos campos, y tenemos que defenderla, tenemos que preservarla. Así que les agradecemos a Cristina, a Sergio, estos minutos que nos regalaron, y por supuesto, siempre invitados a participar en un nuevo encuentro de la Academia, y de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y del Centro Cultural de la Ciencia, el C3. Muchísimas gracias a ustedes, y muchísimas gracias a todos los que se acercaron para este encuentro. Gracias, Nora. Gracias a todos.